Yo te quiero desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en silencio. En mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado mis seres tan queridos? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las piñas y en el manso río? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para celebrar más dignamente la Eucaristía, reconocemos que somos pecadores diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos.
Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo los pecados de Luz María. Y pues la purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre ella tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no las afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecerían haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia, su partida de entre nosotros una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz, aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como holocaustos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Ensanchad mi corazón oprimido y sacadme de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. A ti, Señor, levanto mi alma. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Días antes de morir, dijo Jesús a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se apega a la vida la pierde, pero el que no se apega a ella en este mundo se asegura una vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. Al que quiera servirme, lo honrará mi Padre. Palabra de Dios. Pueden sentarse.
Estamos frente a esta realidad inevitable de la separación de un ser querido. Pero estamos aquí porque somos personas de fe. Y si somos personas de fe, por eso despedimos a Luz María con una Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? En español, Eucaristía es acción de gracias. Eucaristía es fiesta. Eucaristía es alegría. Así es como despedimos a nuestros seres queridos, en la fe. ¿Por qué? Porque del Señor hemos salido. El Señor nos ha dado la vida y el Señor nos regala la vida eterna de la cual está gozando Luz María. Si somos hijos de Dios, Él no nos abandona. Por eso nos espera en la patria del cielo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pedirle al Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué es aumentanos la fe? Darnos esa plenitud de esperanza en la resurrección. San Pablo alcanza a decir, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, también nosotros resucitamos y Luz María ha resucitado. Y nosotros vamos para allá si hacemos la voluntad de Dios. No es el hecho de ser buenos, no. Es el hecho de hacer siempre la voluntad de Dios. Si somos personas de fe, ese es nuestro fin, el encuentro con el Señor. Por eso dice San Juan, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. Pero nosotros todos vamos a morir. Si morimos, damos mucho fruto. Ahí está la realidad. Démosle gracias al Señor por la fe, que es la única en la donde podemos entender esta realidad. Y sobre todo pedirle al Señor que nosotros nos preparemos para ese encuentro definitivo con el Señor que ya Luz María ha realizado. Dar gracias a Dios por esos 97 años de ejemplo, de testimonio, de virtud y sobre todo que ustedes como familia que la conocieron, que la disfrutaron, la imiten y se preparen también para ese encuentro que ella ya ha realizado en la vida eterna. Que así sea. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de Está salvación. mi vida, Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación, lava en la sangre de tu Hijo los pecados de Luz María, y la purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre ella tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a Luz María, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya el encuentro con Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de ustedes, su familia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
che acogle ognor la fervente preghiera, non negar a questo straziato mio cor tregua al suo dolor. Sperduta l'alma mia si prostra a te e pien di speme si prostra ai tuoi piedi, t'invoca e attende che tu de dia la pace che solo tu puoi Oremos por esta Eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de esta vida. Concédenos, Señor, que Luz María sea conducida al banquete de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Luz María y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Buenos días a todos. Nos hemos reunido hoy para dar gracias a Dios por la vida de Lucerito, como cariñosamente la llamábamos. Todos los que tuvimos la fortuna de compartir con ella, nos llevamos los mejores recuerdos de su amabilidad, don de gentes, enseñanzas en nuestras vidas con sus compartires y ejemplo. Amó la vida, la música, dejó huella profunda en sus alumnos, se hizo querer, era admiradora de la naturaleza y de todo lo relacionado con el arte. Significó mucho en mi vida desde niña. Recuerdo con mucha gratitud los cuidados de su madre, nuestra querida mamá Mara. Nos los dio todos y el compartir con Tito, su padre. Mientras ella estaba en París complementando sus estudios para venir a fundar su escuela de música, el Centro Musical Martenot,
por donde pasaron muchas generaciones de Cali, Buga, Palmira, dejó huella en cada uno de ellos. Lucerito fue el legado que dejaron sus padres. Agradezco a Dios el haberla puesto en mi camino para cuidar de ella sus últimos años, para poder retribuirle en parte el amor que recibí de sus padres y de ella. Para mí era como otra hija, junto con María Cecilia, a que también agradezco el cariño y su constante preocupación por el bienestar de Lucero. Nos deja un gran vacío, un gran ejemplo de calidez y ternura en estos años. Gracias, Dios, por ponerla en nuestras vidas. Estamos seguros que ella estará disfrutando al lado de mamá Mara y Tito. Descansa en paz, Lucerito, te amamos. Agradezco especialmente al maestro Luis Carlos Figueroa, su compañero de la música, quien ha venido a acompañarla en su despedida. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Dolor no conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más, sin mucho más, vivía mi modo. Ese fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si perdí, fue a mi manera. Me pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, si hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Y más, sin mucho más, I did it my way. El tema a continuación, con mucho cariño y como un homenaje, titula Gracias a la vida. Gracias
a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de quien estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me vive el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al buen tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es un mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Muchas gracias, con mucho cariño, acompañándolos de corazón.
en esta despedida para ella. Perdón. Una giornata sole, l'aria serena.